El tema que vamos a tratar es el primer consejo que encontramos en la Biblia de Dios que nos habla sobre el pecado. Entonces, vamos a leerlo, y dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, déjame verlo aquí que está mejor, okay. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bien, entonces, realmente nosotros vamos a trabajar sobre este versículo que está aquí, sobre el versículo 7, ahí que vamos a sentarnos a analizarlo. Pero para hacer un recuentico pequeño de la otra parte, porque me he dado cuenta que algunas células, cuando se comparte sobre este tema, a veces hay como unas ideas que son un poco confusas. Entonces me gustaría como aclararla por si acaso, si se necesita aclarar para cualquiera. Y es que lo primero yo quiero que tengamos en cuenta es la importancia. Cuando se ven que ambos llevaron ofrenda, primero gloria a Dios. Esto sucede después que fueron sacados del Edén. Pero en la misericordia de Dios hay algo maravilloso, que Dios le siguió permitiendo que el ser humano tuviera acercamiento con Él, aún sin merecerlo, aún haberlo negado. ¿Qué pasó ahí? Hay un elemento que si se lo voy a leer. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces hay algo que debemos estar claro, que Dios, antes de ver la ofrenda, mira el corazón, mira al que está ofrendando en ese momento. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando mira el corazón, no es nada más ver la condición del corazón. Es, bueno, si sale ahorita le enseño algo ahí. No solo es ver el corazón, es ver la actitud de la persona. Cómo ha sido su vida. Si por ejemplo yo vengo aquí y vamos a suponer, estoy muy distante de eso, pero vamos a suponer que yo tenga tremenda voz y llegue aquí, me pare, levante las manos, levante la voz, haga la melodía más hermosa que pueda haber de todo el que esté en la congregación. Eso para Dios, lo que le va a valer para Dios, lo que le es valioso es cómo está el corazón de esa persona, cómo se desenvolvió en ese día esa persona, en ese momento. Y analiza a la persona, y de acuerdo a cómo esa persona viva su vida, así será acepto su ofrenda. Por tanto, su alabanza a Dios va a ser medida por cómo la persona está viviendo, conforme o no a Dios. Y eso es importante tenerlo. No es que uno llega, se ponga el traje de santo y quiera alabar a Dios. No. Es lo mismo que por ejemplo, que te digan a ti: mira, hay dos chefs que van a preparar un postre. Y uno de ellos, el de este lado, se graduó con doctorado,
en muchísimas universidades, y el mejor chef que pueda haber. Y el de este lado es uno que se graduó del bachiller. La primera instancia tú dices, bueno, no hay que analizarlo mucho, se va a coger el de este lado. Pero antes de darle la elección, nos dejan ver una cámara escondida de cómo se elaboró cada producto. Y cuando vemos el de la izquierda, nos damos cuenta que la persona fue al baño, no se lavó la mano, que se le cayó una cosa del piso y la hizo, que se le pararon la mosca, pero al final el postre está precioso. ¿Y por qué tú vas a coger el del bachiller? Porque lo viste elaborado, limpio y puro. No importa lo que tú traigas al final, lo importante es cómo lo hiciste, cómo tú estás manejando tu vida para que cuando tú te acerques a Dios, realmente esa ofrenda le sea agradable. Dios no va a mirar en ese momento si tú suenas bonito o no. Dios va a mirar que realmente tu vida vaya acorde con lo que tú le estás diciendo en ese momento. Ok. El otro elemento que quiero destacarle es que Jehová le pregunta a Caín en el 6. Ensañado por si acaso es como enojado. Le pregunta a Caín sobre su situación. Todos sabemos que Dios lo sabe todo. Por tanto, la pregunta, cuando Dios pregunta a alguien, es para que ese alguien analice su condición. Si a primera instancia lo veríamos, nos imaginamos a Caín llegando, sí, mira, este me dio carita, le cae bien, que sé yo qué, mira, le agradó más lo que trajo, lo mío no le agradó. Y ese tipo de situación a primera instancia. Pero cuando Dios le hace la pregunta, y Dios nos hace la pregunta a nosotros, quiere que nosotros meditemos en nuestro ser para ver cuál es la condición de nosotros. Si veo que aquella agradó, en vez de sentirse mal, lo que debió haber llevado a la conclusión de analizar, ¿por qué le agradó mal la de Abel? Y dice en la Biblia que Abel era justo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que es lo que tenía que cambiar su forma por hacer una forma conforme estaba haciendo la Abel en justicia, y su ofrenda iba a ser agradable. Entonces, ok, ese fue como una ñapa ahí. Entonces, pero donde vamos a trabajar aquí es en ese versículo. Está dividido en 4, porque increíblemente en ese versículo Dios dejó unas enseñanzas muy importantes, que si Abel Caín le hubiera hecho caso, no hubiera hecho lo que le hizo al hermano. Y hoy en día sirve para todos nosotros, y veremos cómo. Entonces, tenemos aquí que cuando dice si hicieres bien, lo primero que vemos es que en forma resumida, hacer el bien es similar a obediencia a Dios. Todo hacer el bien para Dios, como Él es el dador de buena dádiva. Todo bien, según Dios, tiene que estar alineado con su voluntad. Entonces, resumiendo esa parte, ahí podemos ver que dice que y en la otra parte es el ser enaltecido, similar a las bendiciones y reconocimiento que Dios nos da a consecuencia de nuestra obediencia. ¿Ok? Acuérdense que dice, si haces bien, no será enaltecido, decía el versículo. Y si no, entonces viene la otra parte. Enaltecido es reconocido, bendecido. Entonces, después vamos a ver cómo se va uniendo los eslabones entre ellos. Entonces, bien. Ahora dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí que empieza a complicarse la cosa. Lo primero que Dios nos está revelando con eso es esta primera parte que dice, el pecado se acerca al dejar de hacer el bien. Y eso es claro. Dios lo dijo, no fue una invención de alguien, no sirve para Caín nada más, sirve para cada uno de nosotros hoy en día. El primer consejo que vamos articulando en ese rompecabezas que nos está diciendo es, desde el momento
que tú te enfríes y dejes de hacer el bien, el pecado se va a acercar a ti. No lo digo yo, lo dijo Dios. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el pecado, habían varias definiciones del original. Tomé que va acoplado más a la idea de lo que se está expresando. Pecado es yatak, y uno de los significados causativos es hacer descarriar. El otro elemento, cuando dice está a la puerta, es rabat, agazaparse con las cuatro patas escondidas como un animal reclinado. Ustedes han visto, me imagino, videos donde se ve cuando un león o algo se acerca a una presa. ¿Cómo va? Se baja en los matorrales, se esconde, se agacha. ¿Para qué? Para acercarse a un punto tal que cuando la presa quiera reaccionar ya pueda ser tarde. Entonces, de esta manera, todos sabemos que cuando habla ahí del pecado, está a la puerta. ¿Quién representa al pecado? Satanás. Todos lo sabemos. Entonces, ahí tenemos una primera clave. Desde el momento que yo no hago el bien, ya Dios nos está dando una enseñanza interesante y nos está diciendo, mira, cuando tú dejas de hacer el bien, después de eso lo vamos a ver al final, es como que nosotros nos ponemos más vulnerables. Y el enemigo como que se oliera esa vulnerabilidad que hay en nosotros y tiende a acercarse. Él anda buscando oportunidades. Una de las razones posibles es que cuando tú estás bien, que ahorita vamos a trabajar eso, son unos consejos que dio Jesús, cuando el enemigo se acerca y te ataca para tentar, si estás bien, el ataque, al tú rebasarlo y no caer en él, se convierte en una bendición para ti. ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? Entonces, ese terror de que ser probado, que venga a situaciones y usted atacando al enemigo, depende de tu condición. Te podrá asustar o debería estar preparado ¿para qué? Para ser bendecido. Si ustedes fijan el modelo de Satanás, ¿qué pasaba con Jesús? Cada rato atacando. Y se apartó, decía, y volvió otra vez. Y se apartaba, volvió otra vez. Pero ¿qué pasó con Jesús? Que cada ataque Jesús lo convirtió en una bendición. Trajeron a la mujer, que correspondía, adúltera, matarla, pero él la quiso usar para hacer tropezar a Jesús. Y al final, ¿qué se convirtió esa prueba? En la salvación de ella y redarguir a todos los que estaban ahí. Si ustedes lo analizan, cada ataque, vamos a cogerlo entre la espada y la pared. Es lícito pagar los impuestos. ¿Se acuerdan de esa también? Da a César lo que es del César, Dios lo que es Dios. Un ataque, ¿en qué terminó? En bendición, que dice que a ellos cuando se fueron dijeron, wow, que se maravillaron, los que vinieron a atacarlo a él. Entonces, ahí nos está dando una clave interesante, donde Dios nos está mostrando que detrás de cada ataque, depende de tu posición, tú vas a decir, ¿se va a convertir en bendición o una consecuencia negativa para ti? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el otro punto es este que está aquí. Cuando yo leí eso, un día leyendo esa parte que, si el versículo dice, no será enaltecido, y si no, si deja de hacer el bien, el pecado está a la puerta, y esto es lo que viene ahora. Con todo eso, a ti será su deseo. Ok, aquí hay una clave interesante. Cuando yo leía eso un día, leyéndolo, bueno, inclusive la Biblia de las Américas dice, a ti te codicia. Entonces lo que vemos es que el pecado te desea a ti. Pero ¿qué resulta?
un día siento una inquietud, como que la interpretación de ese va por otro lado. Entonces cuando sentí esa inquietud, digo, bueno, yo no sé si esto es de Dios, me fui al Strong. ¿Conocen el Strong, el diccionario Strong? Que es donde está la palabra en el original y eso. Entonces resultó que en el Strong esa palabra no aparece, no existe en el Strong. Entonces lo que tenemos aquí es que sale en el Strong, con todo esto, sale una palabra y a ti será su deseo otra palabra. Pero en particular a ti no está. Entonces, gracias a Dios, a la providencia de Dios, que cuando tú andas de verdad queriendo escudriñar tu palabra y buscar de Él provee una puerta. Me acordé del amigo, un amigo que tengo, que es judío, eso de sinagoga, posiblemente un rabino o un estudioso. Y de vez en cuando yo conversaba con él y hablábamos. Y yo le pregunté, fulano, mira, tengo una inquietud con esa palabra. Y se la tuve que mandar así, porque es lo que lee en hebreo. Entonces, así que tuve que mandársela. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, él me contestó. Me dijo, la palabra que preguntas es eleja. Es más bien hacia ti como algo que te llega y no a ti como algo que te pertenece. Cuando yo oí eso dije, oh, espérate. Entonces, ahí hay una clave interesante. Lo que Dios nos está enseñando a nosotros es que cuando el pecado se acerca a uno, Él va a infundir sobre ti. Oye bien, tú no has pecado todavía, pero Él va a infundir sobre ti sus deseos. ¿Cuáles son sus deseos? Su tentación, para que tú peques. ¿Tú estás viendo? Eso es muy diferente a que te desea a ti. Entonces, yo cuando vi eso, wow, era exactamente la corazonada que había sentido, que después confirmé, venía de Dios. Entonces comencé eso a escudriñar más y me encontré con este versículo en Corintios, 2 Corintios 11:3. Mire eso. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, oigan bien lo que dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces hay que detenerse ahí. Cuando Eva pasó por ese momento, Eva no había pecado. Eva todavía no había pecado. Y dice ahí que sus sentidos fueron extraviados. ¿Qué acabamos de ver? Que el pecado se acerca, infunde sobre nosotros esa influencia en sus pensamientos, los pensamientos que quiere colocar sobre nosotros, las ideas, los sentimientos, ataca de esa manera. Entonces, vamos a verlo más detallado ahora, con ese elemento, vamos a analizar y vamos a ver lo que ocurrió con la serpiente. Fíjense ahora, con esa óptica, miren, dice, vamos a leer aquí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que os ha dicho no comáis, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora oigan bien, esa conversación, de alguna manera, ¿qué hizo? El pecado se acercó a ella. Fíjense inmediatamente qué pasa en ella. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Usted está oyendo? Todavía ahí
no había pecado. Ella peca cuando dice, y tomó del fruto y comió. Porque lo que le habían dicho es que no se comiera del árbol. Pero yo quiero que ustedes entiendan, a raíz de eso, que ese árbol que están hablando ahí estaba en medio del huerto. No estaba en una esquina, estaba en medio del huerto. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera ella se encontraba con ese árbol todos los días. Pasaba y lo volvía y lo volvía. ¿Y por qué sabrá Dios cuándo vino esa tentación? Pero vamos a suponer que tuviera ya 2 meses, 3 meses, 6 meses andando, mirando el árbol. ¿Por qué razón en ese momento descubre que el árbol era bueno para comer y que era agradable para vista y codiciable? ¿Por qué ustedes creen? Acabamos de ver, el pecado infundirá sobre ti su deseo. Y nos dijo en Corintios que nuestros sentidos fueron extraviados. Ahora, ¿dónde yo quiero que vayamos encajando esto en nuestra propia vida? Entender que así como Dios dijo en ese versículo, nos está enseñando a nosotros, así opera el pecado. De esa misma manera. Y en el momento que quiera, y tú debes hacer el bien, y Él se va a acercar, va a tratar de crear y de hacerte ver lo que es pecado de una manera diferente, apetecible, maravilloso, para llevarte a pecar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una parte que después dice Dios, y tú te enseñorearás de él. Entonces, en esa parte, ¿cómo nosotros nos vamos a enseñorear de él? En este caso, ¿de qué se está enseñoreando? De la influencia que viene sobre ti. Entonces, mire lo que dice en 2 Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Dios dejó una clave. Dios nos está enseñando a nosotros, diciéndonos, mira, si por alguna razón tú dejas de hacer el bien, el pecado de alguna manera u otra, Dios nos está avisando, se va a acercar. Pero no se va a acercar así. Él se va a acercar con un plan de que de infundir sobre ti los deseos malvados que Él tiene para que tú termines pecando. Ahora, Dios nos dio una clave, nos dijo, aún tú pasaras por esa influencia, en ese estado, tú no tienes que acceder a Él. ¿Lo están oyendo? Él le está diciendo una clave, o sea, eso es algo precioso, que en ese versículo cuando le dijo a Caín, ¿por qué le estaba diciendo a Caín en ese momento eso? Y la forma que se lo dijo, si hace el bien no será enaltecido. ¿Por qué se lo hace en forma de pregunta? Porque ya se lo había dicho. Cuando alguien te dice, tú haces algo, le da una pela. ¿Y por qué eso? Y yo no te dije que no lo hiciera. Cuando alguien te dice algo en forma de pregunta es porque ya tú lo sabes. Caín sabía lo que le correspondía hacer. Y el hecho de venir con la ofrenda, lo que estaba mostrando ya, lo que él estaba diciendo, mira tu condición. Y Dios que ve el futuro, le estaba advirtiendo lo que iba a venir, ¿qué iba a venir sobre él? El ataque de, óyeme, si tú eliminas la competencia a tu hermano, ya, Jehová está listo y servido porque o coge la ofrenda tuya o no coge ninguna. Dicho, vamos a decir así, plebeyamente. Pero ¿qué es lo que estaba en ese momento? Ya en ese momento empezó a infundir en Caín eso. Y Dios le había dado una advertencia y le dijo, todavía cuando tú seas invadido con esos sentimientos, tú no tienes que acceder a ellos. Tú tienes que enseñorearte. Enseñorearte, ¿qué entendemos con eso? Gobernarlo, someterlo, traerlo cautivo. Y eso es muy importante porque si cada uno de nosotros nos revisamos, uno se va a dar cuenta que
que cuando, por ejemplo, si pasa una situación y tú en ese momento coges un pique y te incomoda, es como que ya el pique tú tienes que saciar hacia algo. Tienes que con ese pique incomodarte, decir algo, y en ese momento Dios te está diciendo, aún te infunda a ti, donde tú tengas esos sentimientos, tú no tienes que hacerle caso al sentimiento, tú no tienes que proseguir conforme al sentimiento, tú tienes que traer cautivo. Y cuando lo haces en ese momento, ¿qué pasa? Tú ves que esa presión que hay sobre ti se va. ¿Por qué? Por el versículo que dice, se recuerda que dice, resiste a la tentación y huirá de ti. Ese elemento de infundir es la tentación, es lo que ocurre en ese momento en ti, para que tú quedes extraviado los sentidos. Si tienes extraviado los sentidos y no actúa conforme a Dios, va a terminar pecando. ¿Estamos claros? Entonces, aquí hay un elemento que del consejo dice ahí, Mateo 26, 40, 41, le dije ahorita que íbamos a hablar un poco más de hacer el bien. Entonces mira el consejo tan maravilloso que Dios nos dio, una clave importantísima. Si usted es de lo que de alguna manera vive luchando con el enemigo, para acá, para allá, esto, y este problema, y el rebú y el otro, y vive luchando, esto le va a ayudar mucho a que baje a un nivel bien bajito eso. Y es lo siguiente, dice, vino luego a sus discípulos, está hablando de Jesús, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. ¿Para qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oye, pero ustedes también no, ¿qué clave nos está dando Dios ahí? Ahí nos está dando una de las claves. Si queremos saber qué hacer el bien, ahí hay una clave. No está diciendo ahí, mire cómo se conjuga. Y no está diciendo, oye, qué precioso, no está diciendo para que no peque. No, te está dando un nivel todavía más poderoso de llegar a pecar. Te está diciendo, para que no seas susceptible a la tentación. ¿Cuál es la tentación? Lo que estudiamos, infundirá sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si Él está asegurando eso, y eso es palabra de Dios, si Él lo está diciendo, y yo lo creo, y yo lo adopto, ¿qué es lo lógico? Que nadie de aquí puede salir de su casa sin tener ese tiempo que dice ahí, tan siquiera una hora. Si usted adopta esa realidad, usted va a ver la diferencia. El día que yo empecé a hacerlo, noté la diferencia. Y cuando por alguna circunstancia no podía, también notaba lo que pasaba durante el día. Y se cumplía, se acercaba al enemigo. Entonces en ese momento, Dios me está diciendo, a cada uno que estamos aquí, aparta tan siquiera una hora, orando y velando. Por si acaso, velando. Tú estás orando, estás alabando a Dios. Pero si usted va a estar alabando a Dios, yo te alabo y la mente está aquí, por aquí, se va para allá, no está alabando. Si está orando, mira que es lo que es repetitivo y la mente está por otro lado, no está velando. Él dijo, orad y velad. Entonces, usted tiene que estar orando. Cuando digo las canciones de la alabanza, que parecen cánticos, se convierten en oraciones, con melodía. Esas son las alabanzas. Entonces, usted tiene que agarrar y dedicar ese tiempo y apartarlo así como está ahí. Y cuando se trate de poner la mente, cada palabra que vaya diciendo, imagínesela. Si yo te alabo porque tú eres grande, entonces tú te vas imaginando a Dios, como imagínate en el trono de Dios, tú parado ahí, arrodillado delante de Él. Cada palabra que vaya diciendo, trabaja en imaginártela. Y eso va a ayudar a que tu mente esté alineada. Si ustedes cuando vienen aquí a alabar y a adorar, lo hacen de esa manera, va a ver la diferencia cuando termine la alabanza. Ahora, por eso Dios dijo en espíritu, adoradores, espíritu y verdad. Si en espíritu,
el espíritu no tiene sentido. Olfato, no tiene oído, no tiene boca, no tiene sonido, no tiene vista. Usted no puede estar alabando a Dios, yo te alabo. No, tiene que neutralizar los sentidos. Usted tiene que aislarse en espíritu. Los sentidos no existen. Entonces en ese momento usted se aísla. ¿Por qué? Porque desde que el momento que usted alaba con los ojos abiertos, los ojos están esperando ver algún acontecimiento para darte información a ti. Eso es lo que tú estás haciendo cuando abres los ojos. Y cuando estás aperto el oído, que no sé la alabanza, también está escuchando. He visto personas que están alabando que sí o que, mira, pero eso sí, eso, creer ella que fulano. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Tu oído no está alineado con la alabanza. Si usted quiere adorar el Espíritu y en verdad, el fundamento tiene que aislarse los sentidos. En todo momento. Porque Él quiere que tu mente, corazón, tu alma, tú lo adores con todo tu ser. ¿Estamos claros ahí? Entonces es una clavecita. Entonces cuando usted arranque en la mañana, empiece con tan siquiera 1 hora. Entonces, ¿por qué? Porque Él te está diciendo para que no entre en tentación. Entonces, si el enemigo sabe de antemano que tuviste esa hora, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se acercaba a ti? ¿Qué dijimos? ¿Cuándo se acercaba el pecado? Cuando dejaba de hacer el bien. Si tú vas a hacer el bien, de alguna manera Él va a estar al margen, esperando cuando tú dejes de hacer el bien. Él es de lo que, para tratar de no fallar cuando hace una estrategia, es de lo que le dispara con un cañón a un mosquito. Él busca la manera de que tú estés lo más bajo posible y Él puede usar la herramienta más fuerte posible contra ti. Porque anda buscando que tú peques. Porque ya sabemos cuando peques, entonces en ese momento Él toma autoridad sobre nosotros, el pecado empieza a morar en nosotros, comienza a volar nuestra vida y seguimos pecando. Y sigue el estrago de nuestra vida. ¿Estamos claros ahí? Entonces, si dice, si lo quiero antes de al final ver este caminito, y quiero que ese versículo ustedes lo lean y lo internalicen y lo recuerden. Si hago el bien, Dios me va a bendecir. Si no, se va a acercar a la puerta. Los momentos que yo no he tenido comunión correctamente, en ese sentido, yo salgo a trabajar igual que todo. Pero me doy cuenta que debo estar mi antena, mi discernimiento más observada, porque voy a estar más propenso de ser tentado. ¿Estamos claros? Y Él te está diciendo, no, para que tengas la capacidad para ni siquiera entrar en tentación, no pecar, no, y entrar en tentación, porque si no te tienta algo a ti, tú no vas a pecar. Tienes que primero conseguir la tentación lugar en ti. Bien, entonces el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, sobre ti será el deseo que va a infundar, y todavía te llegar a infundar, Dios te dice, no te dejes llevar ese sentimiento, porque ya uno piensa que como tiene sentimiento, ya pecó, entonces ya, bueno, ya que pequé, arrollar con el otro. No, cuando llega el sentimiento, todavía tú no has pecado. Tómalo cautivo en ese momento, a la obediencia a Cristo, y Él te va a bendecir. Entonces, finalmente, fíjese que dice aquí, Proverbio 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo le es dulce. Cuando habla de hombre o mujer, lo que está diciendo ahí en ese momento, cuando estás lleno, estás saciado. Pongo como el ejemplo que tú tengas problema del azúcar, pero te guste mucho un dulce. No es lo mismo que tú te llenes y estés bien comido, y cuando te ofrezcan el dulce, va a ser más fácil para ti. Que si no has comido nada y arriba de eso te traen algo que te encanta, va a ser más probable a que fracase. ¿Estamos claros entonces? Bueno, pues ya. Eso es todo. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento, porque nos inquieta, porque trae revelación, Señor, porque quieres edificarnos, porque quiere que no pequemos, Señor. Y aunque el pecado se pinta como algo maravilloso, se pinta como algo tentador, algo que nos va a suplir, tú dices, te va a hacer daño, te va a apartar de mí, te traerá consecuencias negativas. Señor, yo te pido que esta palabra que hemos estudiado hoy, que ese versículo en particular quede memorizado en cada uno de nosotros. Que cuando salgamos de aquí estemos atentos, que empecemos, si todavía no tenemos esa costumbre de este tiempo en la mañana. ¿Y por qué en la mañana? Porque a ti te damos la primicia, Señor. Lo primero del día debe ser para ti, Señor, porque eres lo más importante, Señor. Que podamos levantarnos, tener ese tiempo. El que no pueda una hora empieza a intentarlo 15 minutos, 20 minutos, pero su tendencia es tan siquiera una hora, como dijiste. Y en ese tiempo yo puedo imaginarte tomándonos, lavándonos, limpiándonos, Señor, sanando nuestras heridas. Y después de desarraigar todo pecado de nuestro ser, no solo nos limpia y nos purifica, nos llena de ti, Señor, nos capacita para tener discernimiento, Señor, nos fortaleces en el hombre interior con tu poder para hacer morir los deseos de la carne en nosotros, no satisfacerlos y poder andar, Señor, en tu voluntad. Entonces todas esas cosas maravillosas tú las haces porque quieres que en el día nos vaya bien, que podamos, Señor, dedicar la vida más que estar peleando con el enemigo, estar disfrutándote a ti, viéndote en cada circunstancia y aprender de ti, y por tu bella presencia sobre nosotros seamos transformados cada día más parecido a ti. Amén. Hasta llegar a esa estatura que tú deseas, donde el mundo nos vea a ti y ya no nos vean a nosotros, sino vean, Señor, un espejo de ti. En el nombre de Jesucristo te pido que añada esta palabra, el querer como el hacer, produzca en cada uno de nosotros para que sea puesta en práctica, Señor, y podamos recibir las bendiciones de haber creído con fe en lo que hemos estudiado. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.